Hola, qué bueno que estén aquí. Lo que llevan en el corazón, grítenlo desde la azotea. Bienvenidos, yo soy Beto Vargas. Esta historia de un Dios apasionado por la historia humana, por los seres humanos, por su caminar, por su existencia, que ha hecho alianzas y pactos con hombres y mujeres a lo largo de muchísimo tiempo, para que sea posible transformar este mundo, para que sea posible cambiarlo en un lugar en el que la vida sea posible, en el que sea creíble la felicidad. Arranca con un puñado de esclavos hace muchos siglos, hace unos 32 siglos, que deciden escapar, que deciden huir de esa opresión, de esa miseria y de esa injusticia penosa en la que vivían en la mitad del gran imperio egipcio. Cuando muchos años después, estas tribus, que luego se fueron a conformar como un pueblo llamado Israel, empezaron a reconstruir esa historia, la historia de aquellos fugitivos, y comenzaron a articular estas narraciones, a darles forma, a darles un sentido a través de las figuras, a través de los personajes, a través de la construcción de estos relatos que resultaron tan inspiradores que hoy, 30 y tantos siglos después, todavía resultan siendo fundamentales para una cantidad de personas, tanto del mundo judío como del mundo cristiano. En ese momento, al tejer e hilar esa narrativa con la que iban a darle fundamento y base a su propia experiencia, en la figura de Moisés, en este personaje fantástico y tan emblemático, le dieron forma, lo dieron como un punto de partida de lo que querían contar y transmitir, de aquel punto inicial, que es la salida de Egipto, el éxodo. Hay un relato muy interesante, que es el relato que podríamos llamar del primer llamado de Moisés, de la vocación, del momento en el que se da cuenta que tiene que hacer algo distinto con su vida. Nos narran quién era, de dónde había salido, un origen casi que marcaba ya que iba a tener un destino interesante, porque como le hemos dicho en otras ocasiones, si miramos hacia atrás, los puntos que podemos unir nos van a dar como resultado cosas que hoy en día pueden parecernos sorprendentes, pero que en realidad son la consecuencia directa del camino que hemos recorrido. Y eso sucede con Moisés. Es como si de alguna manera su existencia lo estuviera marcando para que terminara siendo el personaje que fue, el hombre que fue para el pueblo de Israel. Y el relato interesante de esta ocasión ocurre algo que hemos comentado frente a la zarza, ¿sí? Este árbol casi seco, este chamizo diríamos en Colombia, que está encendido en fuego pero que no se consume. A él le llama la atención este suceso, ¿verdad? Y se va a acercar, pero cuando se va a acercar escucha una voz que le dice que se quite las sandalias de los pies porque el lugar en el que se encuentra es santo. Es santo. El lugar que está pisando es un lugar santo. Es un lugar distinto de los otros lugares. Es un lugar que tiene una representación muchísimo más fuerte. Es un lugar santo. Normalmente se podría pensar, se podría interpretar que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con que él tome condición de esclavo, que quitarse las sandalias es un acto de humildad. Todo eso es como una de las interpretaciones tradicionales que me parecen fantásticas en cuanto que resultan muy inspiradoras para mucha gente. Sin embargo, hay un detallito que olvidamos con esa interpretación, y es el detalle de los pies que ya no van a estar en contacto con las sandalias, sino que van a estar en contacto con el piso, con el suelo. Es decir, como si la invitación de Dios a través de ese mensaje fuera: necesito que toques el suelo. Necesito que tus pies toquen este suelo santo, toquen este lugar distinto. Necesito que te pongas en contacto con lo que está sucediendo.
si estamos hablando de una manifestación en la que Dios de alguna manera se hace visible, se hace presente, se le puede sentir de alguna forma, esta invitación de las sandalias es quitarse aquello que le impide sentir esa presencia y sentir esa realidad. Unos versículos más adelante nos va a decir que Dios escuchó los gritos, escuchó las quejas, escuchó el clamor del pueblo que sufre y decide bajar, ¿no? En esta concepción hebrea en la que Dios se encuentra espacialmente arriba y los seres humanos se encuentran abajo. Entonces, para que haya un contacto, Dios necesita bajar. Claro, una concepción de esta cosmogonía que hoy claramente entendemos de una manera distinta, pero podemos acercarnos a ver, bueno, ¿por qué dicen este tipo de palabras? Y entonces, si este Dios bajó, lo que necesito que tú hagas, le dice Dios a Moisés, es que lo toques. Es que no haya un obstáculo alguno, es que no haya nada que impida que el pie de Moisés se pose, toque ese suelo santo. Claramente puede ser un gesto de humildad, claramente puede ser un gesto de despojo, pero también es un gesto de contacto, es un gesto de entrar en contacto con esa realidad, con esa tierra, con lo que está sucediendo. Es el Dios que toca la miseria humana, que toca su dolor, que toca su dificultad, que toca su angustia, y que para poder cambiarla necesita que un ser humano, en este caso Moisés, pero podría ser cualquiera, también toque esa misma realidad, esa misma tierra que está clamando a gritos que algo distinto comience a pasar. Es que para dejar huella hay que tener los pies en la tierra. Es que ninguno de nosotros podría hacer algo realmente significativo ni en su vida ni en la de nadie si estamos anestesiados, si estamos distantes de lo que está pasando, si ponemos una barrera, si ponemos un espacio para que no nos toque lo que está sucediendo con los otros o con nosotros mismos. Uno de los puntos de partida de una espiritualidad auténtica, de una búsqueda real de Dios es abrir los ojos, es tocar la tierra, es dejarse afectar por las cosas, ¿sí? Claramente no estoy diciendo que tengamos que sufrir por lo que está sucediendo todo el tiempo, pero sí nos tiene que importar. Es imposible que Moisés saque al pueblo de Egipto si no le importa lo que está sucediendo. Y es imposible que le importe si aún hay unas sandalias que lo distancian de la tierra que debe tocar, porque en esa tierra y desde esa tierra es que ha subido un clamor a Dios de gente que está sufriendo y que necesita una salida desesperada. Muchos de nosotros o llegamos a la espiritualidad porque estábamos viviendo un momento difícil, o al estar viviendo en alguna experiencia pastoral, algún grupo, alguna cosa, nos encontramos con mucha gente que viene buscando una salida y una respuesta porque están viviendo cosas complicadas, porque la vida se pone difícil, porque hay tragedias, porque hay enfermedades, porque hay dolor, porque hay separaciones, porque hay duelos, porque hay personas que no logran resistir las decisiones de sus hijos, su comportamiento, los caminos que han elegido o las circunstancias que les están tocando en este instante. Y muchas veces, muy a nuestro pesar, la religión se convierte para ellos en una invitación a hacer cosas que los distancian de esa realidad. Casi que un distractor a nivel espiritual, con unas canciones, con unas oraciones, con unas experiencias, con unos ritos, en los cuales toda la simbología y toda la importancia se coloca afuera, lejos de la realidad, en ese cielo en el que seguimos pensando que Dios está distante, y como si acceder a eso y poder rozarlo significara automáticamente que las cosas aquí se van a resolver. Es decir, como si no nos quitáramos las sandalias, pero además de eso nos pusiéramos unas plataformas de 10 centímetros que nos separan del suelo. Pero no es posible dejar huella si no tienes los pies en la tierra. Y eso significa descalzarse, eso significa entrar en contacto con la realidad.
Muchos de nosotros tenemos una vida construida alrededor de sueños, tenemos una vida construida alrededor de ilusiones, tenemos esta idea de lo que va a ser nuestra existencia en 2 o 3 o 5 o 20 años, llena de ilusiones, ideas, unas fantasías que queremos llegar a realizar y que muy probablemente no son imposibles y podríamos construirlas, pero en el presente no queremos despertar. En el presente queremos seguir dormidos. En el presente podemos usar 1 o 2 o 3 o 5 cosas que nos distraen de lo que está sucediendo. A veces incluso, como ya lo he dicho, algunos de los mismos elementos de la religión. Pero si no cualquier tipo de distracción, ¿no? El no pensar, el perder el tiempo, el quedarme viendo una pantalla porque lo que sucede allá es mucho más interesante que lo que sucede aquí dentro de mí, o simplemente desconectarse de la realidad, ¿sí? Y hay muchas formas de desconectarse de la realidad. Hay muchas sustancias psicoactivas que no tienen que ver únicamente con los narcóticos. Hay también experiencias religiosas que funcionan como alucinógenos. Y el punto es desconectarnos de la realidad. Pero tenemos un Dios que nos está diciendo, quítate las sandalias, toca la tierra, písala, siéntela, porque lo que está pasando aquí es importante, lo que está pasando aquí no se va a repetir. Y es que a tus sueños no les conviene que vivas sin despertar. Si esta gente que tenía la ilusión de una tierra distinta, de un país distinto, en el que corriera la leche y corriera la miel, y no tuvieran que estar esperando que un capataz con un látigo les diera un pedazo de pan para luego tener jornadas largas de trabajo y que les arrebataran el destino de sus hijos, nunca se hubieran tomado en serio su propia necesidad de libertad. Y nunca hubieran entendido que tenían que pisar esa tierra y que tenían que sentir al Dios que estaba dando la batalla con ellos, piel con piel, pues estarían allá metidos en Egipto. Nunca hubieran salido y nunca hubieran empezado esta historia que a tantas personas las ha inspirado durante tantísimo tiempo. Pero fue necesario quitarse las sandalias para sentir, para que existiera un afecto hacia lo que estaba sucediendo, hacia la realidad, algo que me importa. Y desde allí ser capaces de pensar que todo era posible cambiarlo, que todo era posible transformarlo y que todo era posible conquistarlo. Yo sé que tienes sueños, yo sé que tienes muchas ilusiones, yo sé que tienes cosas que te hacen suspirar. Yo sé que hay realidades que piensas que el día en que llegues allá vas a reírte de lo que estaba pasando hoy. Y es fantástico que esas metas nos jalonen, nos impulsen y nos inspiren. Pero es muy importante que hoy no te anestesies, que hoy te despiertes, que hoy toques la realidad, que hoy no uses nada que te distraiga. Ni siquiera una idea de un Dios distractor y alucinógeno, que muchas veces desde muchas corrientes distintas de espiritualidad se vende y que terminan dándole razón a aquel señor hace mucho tiempo, medio enemigo de la religión, que dijo que era usada como un opio que calmaba la necesidad de transformación de los pueblos. Si creemos en realidad que está tan equivocada, pues no hay que darle la razón. Y muchas veces lamentablemente se le da la razón en experiencias que distraen a la gente de su propia vida, de su propia existencia, que les hacen unas promesas a cambio de comportamientos de oraciones o de dinero, cuando en realidad basta con quitarse las sandalias, con estar despiertos, con notar lo que está pasando y asumirlo y darnos a la tarea de transformarlo. No es únicamente una frase para pensar en lo grande que es la historia de Moisés. Es una frase para pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver esta frase conmigo? Pues que hoy despiertes, que hoy te quites las sandalias, que hoy toques la tierra en la que estás de pie, con sus grietas, con su aridez, con su capacidad de dar fruto también, con su horizonte, con sus montañas y también con sus desiertos y sus rocas. Pero esta tierra en la que estás hoy, que es tu realidad de hoy, desde ella
es desde donde va a ser posible salir y construir un futuro diferente. Hay que despertar. Hay que soñar, pero hay que despertar. Hay que ilusionarse, pero hay que asumir la realidad. Hay que llenarse de todos los ideales posibles que nos jalonen hacia el futuro, pero hay que hacerlo despiertos y hay que hacerlo conscientes de quién somos, dónde estamos, qué tenemos, qué nos importa, qué no nos tiene que importar. A tus sueños no les conviene que vivas sin despertar. Y el Dios de Israel es un Dios que quiere que aprendas que tocar la realidad es tocar lo sagrado. Que tocar la realidad es tocar lo sagrado. ¿Buscas lo sagrado? Toca la realidad, porque en esa realidad es donde Dios se hace presente y es donde Dios se ha acercado para ayudarnos a construir eso que estamos soñando. En la azotea tomamos palabras de Jesús, discursos de Jesús para mirar su lado A y lado B. Esa buena noticia para los sencillos y para la gente que está buscando al Dios del reino y que a veces termina siendo, por supuesto, un cuestionamiento y una dura crítica a aquellos que se han adueñado de la idea de Dios, sobre todo para impedir que otros lo conozcan. El texto que vamos a mirar hoy, el pasaje muy sencillito, es una palabra, una exhortación de Jesús, una invitación también a una manera particular de encontrarse con Dios, que como lo conocemos normalmente como la oración. Y Jesús dice, oiga, cuando ustedes vayan a orar, no hagan como los hipócritas, que les encanta hacer ruido y decir una cantidad de palabras y decirlas duro para que todo el mundo se dé cuenta que están hablando con Dios. Al contrario, cuando ustedes vayan a orar, váyanse a su cuarto y cierren la puerta y hablen con el Padre que está allí en lo secreto. Y el Padre que está allí en lo secreto los va a escuchar. Esto es una cosa fantástica porque el espectáculo que muchas veces aparece ante nuestros ojos cuando pensamos en las religiones y cuando pensamos particularmente en una buena parte de las manifestaciones del catolicismo tiene que ver con una demostración, ¿no? Con que tú tienes que dejar ver que crees y tienes que hacerlo de una manera casi que orgullosa porque no te puede dar vergüenza a Dios porque el que se avergüenza de mí y tal. Y manipulamos textos para convencer a la gente que esto es un tema de posturas. Y a la gente sencilla, lado A, Jesús les dice, todo lo que sucede allá en el fondo de tu corazón, Dios ya lo escuchó. Cuando suspiras, cuando te desesperas, cuando anhelas, cuando lloras, cuando ríes, cuando sientes que ya no puedes más, cuando te ilusionas con lo que puede pasar. Antes incluso de que lo digas, ya Dios lo escuchó. Es una profunda sensación de intimidad. Nunca te sientas que hay una sola palabra que haya pasado por tu corazón que no haya sido escuchada por Dios. Y ese vaciar el corazón delante de Él es la mejor manera de convertirse en sus amigos. Es la mejor manera de convertirse en sus más cercanos. Pero lado B. Cada vez que creamos una experiencia, cada vez que creamos una manera, una manifestación de la religión como algo que tiene que ser demostrado, como algo que tiene que hacerse con gran espectacularidad para que todo el mundo se dé cuenta, cada vez que posamos en las redes sociales con una cara así como que estamos viendo el séptimo cielo, ya ahí está la recompensa. Ya en sus likes está la recompensa, ya en sus poses está la recompensa. Y nada más. Y no esperen nada más. Porque Dios no está en su audiencia. No hace parte de su audiencia. Está encerrado en el cuarto de los sencillos, escuchando sus suspiros, sus lamentos y sus ilusiones. Baruch atah.
Bendito seas, Señor Dios, Rey del universo, por esas alarmas despertadoras que pueden llegar a ser a veces ruidosas, a veces incómodas, a veces sutil o difícilmente dolorosas. Una mala noticia, algo que no esperábamos, una enfermedad, una despedida que abruptamente nos devuelven los pies a la tierra y nos abren los ojos para darnos cuenta de lo que habíamos estado viviendo y que probablemente no habíamos querido ver. Bendito seas por cada cosa que nos obliga a quitarnos las sandalias. Bendito seas por cada situación de nuestra vida que nos permite volver a abrir los ojos, encontrarnos con la realidad, tocarla y así tocar lo sagrado, así tocar ese lugar en el que te encuentras, que es la esencia misma de lo que vivimos y de lo que pasamos y de aquello que queremos transformar. Una recomendación desde la azotea. La recomendación del día de hoy desde la azotea es una escritora que se llama Ángela Botero López. Es una escritora colombiana que me parece muy interesante, entre otras cosas, porque no escribe textos muy largos, escribe casi que frases, casi que pensamientos y muy marcados por un mirar la realidad muy de frente. Sus libros son buenísimos, pero les recomiendo particularmente su cuenta de Instagram, Ángela _ Botero López, pegado, Ángela _ Botero López. Y sé que son frases y escritos que les van a tocar el corazón y que les van a ayudar mucho a llamar las cosas por su nombre y a tocar la tierra, a quitarse las sandalias. Y bien, hasta aquí mi episodio de hoy y desde aquí el episodio de cada uno de ustedes. Podemos encontrarnos en Instagram, busquen La Azotea Podcast. Si el episodio de hoy les gustó, digan por ahí que les gustó, compártanlo con quien quieran y dejen alguna reseña. Yo soy Beto Vargas. Lo que llevan en el corazón, grítenlo desde la azotea.